Escorpio, siguiente signo en nuestra comprensión espiritual. Escorpio como octavo signo nos muestra su palabra clave: yo deseo, yo poseo. Su regente Plutón, elemento agua. En astrología tradicional nos habla de la octava casa, la casa de las transformaciones, de la casa de los grandes cambios. Tal vez por eso a nivel cabalístico lo hemos asociado con la clave Teresa, que es la muerte. Es la muerte a un estado natural, a un estado normal, pero es la muerte para renacer. Es esa disolución continua de las formas desgastadas que viene vida tras vida, encarnación tras encarnación. Comprender ese significado profundo de la clave Teresa en nuestra existencia nos permitiría vivir todos los cambios de manera profunda. Pero ese renacer está conectado con la clave 20. La clave 20 nos habla de ese renacer espiritual, de ese renacer después de un estado anterior. Por eso la energía de Escorpio, en el área donde la tenemos en cada carta, de manera personal, nos invita a eso, a transformarnos, a volver a nacer, a volver a crecer. Esa correspondencia maravillosa de las claves del tarot con los signos, con los elementos, son los que le van dando sentido a nuestra existencia. Solo basta meterse y profundizar para poder entender quiénes somos y por qué somos lo que somos y por qué hemos elegido lo que hemos elegido en nuestra vida. Pero después de ese proceso de profundización aparece nuestro próximo signo, Sagitario, el signo del maestro, el signo del yo veo, yo planeo, regido por Júpiter, elemento fuego, y la correspondencia entre Júpiter y la rueda de la fortuna y Sagitario y la temperancia, ese maestro interior, ese ángel guardián que nos acompaña. Comprender la visión de Sagitario en nuestra vida es comprender cómo nuestra personalidad se va construyendo, y se va construyendo desde dos escenarios maravillosos. Uno desde la comprensión de los ciclos, de todo lo que llamamos justo o injusto, apropiado o inapropiado, por aquello de que es un juicio de valor. Y desde ese orden de ideal, la rueda de la fortuna nos recuerda eso. El movimiento cíclico de nosotros, asociado a Júpiter con la justicia divina, la justicia del deber ser, la justicia de aquello que sembramos, de aquello que recogemos. Pero esto tendría que ir muy bien acompañado de lo que nos muestra la clave 14, de lo que es temperar nuestra personalidad, temperar como proceso de forjar,
como proceso de construir, como proceso de atemperar. Por eso Sagitario es el signo de la maestría que tengo que construir en mí, de la maestría que tengo que desarrollar para seguir creciendo. Una vez he construido esa maestría en mi propia naturaleza, aparece Capricornio, el signo que está unido a la búsqueda de la estrategia, a la practicidad. Elemento tierra, regido por Saturno. Saturno conectado con la clave 21, con el mundo, con esa totalidad representada en el ser humano, con esa capacidad que tenemos para mirar a través de las apariencias lo que es real y lo que no es real. Por eso la clave 21 está muy ligada a la clave 15, el diablo. El diablo visto como nuestros procesos de ignorancia, visto como nuestras limitadas comprensiones. La labor de Capricornio en nuestra vida es permitirnos asimilar las experiencias, es permitirnos consolidar, generar una estructura y crecer permanentemente. Generar una estructura no es fácil, es rehacerse cada día más. ¿A través de qué? De la transformación del mundo aparente. Como podemos ver, cada signo hasta el momento nos va trayendo un aprendizaje, nos va trayendo una visión. Pero la estructura no puede quedar estática, porque todo en el universo es dinámico. Al no poder quedar estática, aparece un signo complementario energéticamente. Y es cuando aparece Acuario. Acuario, signo aire, regido por Urano. Su palabra clave, yo sé. Mirando la correspondencia maravillosa de Urano con el loco, o sea, la totalidad, la divinidad, nuestra gran definición y comprensión de lo que es el Señor del universo, de lo que es el poder superior, como lo querramos llamar. Acuario nos recuerda eso. Como Acuario es el signo de la rebeldía, es el signo del adolescente, nos recuerda que siempre, a través de Urano y a través del loco, estamos conectados con la totalidad del universo. Esa totalidad que es una maravillosa capacidad de crecer y de sentirnos uno con el Señor del universo, de sentirnos uno con la imagen creadora que todo lo crea y todo lo construye, con esa energía ilimitada del poder de vida que todo lo puede. Si nosotros miráramos la imagen del loco, está parado en un precipicio, pero está totalmente tranquilo, porque él se entrega a la totalidad, se entrega a su proceso. Pero al mismo tiempo tenemos una conexión de Acuario con la clave 17. La clave 17 que nos recuerda que todo proceso de transformación en el ser humano se da a través de la meditación.
que todos los modelos de nuestra conciencia se transforman a través de esa maravillosa clave de la estrella. Cómo el ser humano tiene esa gran capacidad de transformarse, de crecer, a través de la meditación y de su vínculo espiritual. Y como proceso de un viaje cósmico de conciencia, donde hay un comienzo y un final para volver a empezar, nos encontramos con Piscis, el 12º signo, el signo que tiene que ver con el yo creo, tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestro proceso. Tenemos a Neptuno, elemento agua. Piscis nos recuerda mucho más allá de ese proceso de la era cristiana. Tal vez por eso está conectado con la clave 12, con el colgado, para recordarnos que hay que invertir los valores de aquello que creemos, de aquello en que nosotros creemos que somos los artífices, y entregarlo a las manos de Dios, entregarlo a ese proceso de conciencia, a las leyes de la vida, a tener la fe de que todo en el universo se da por alguna razón, que tal vez muchas veces no comprendamos, pero que realmente está dado por procesos de conciencia. Y así como la clave 2 está conectada a Neptuno, la clave 18 está conectada a Piscis. Y qué maravillosa metáfora aquella de la transformación celular con Piscis. Un signo que nos recuerda la metamorfosis permanente del ser humano, de cómo nuestro cuerpo físico cambia su modelo a través del sueño, a través de la conciencia, a través de su propio devenir. Como podemos ver, la astrología tradicional y la cábala están bellamente unidas, bellamente construidas como parte de la conciencia. Miremos otros ejemplos que nos van a ilustrar cómo se une la conciencia de los signos con la visión cabalística. Aquí vemos una correlación de los signos con las claves. Como Aries y Marte están correlacionados con sus correspondientes claves. Como Tauro con Venus, y así sucesivamente, en un proceso de integración, de conciencia, de unidad de criterio, en un proceso de transformación. Nosotros podríamos integrar todo ese conocimiento con la siguiente imagen, como un lenguaje sagrado, un lenguaje donde tenemos toda esa sabiduría hebrea, donde tenemos toda la sabiduría del conocimiento humano, aplicada, unida a palabras claves, a sentido, a profundidad, a desarrollo. Y podemos ver cómo ese lenguaje sagrado se manifiesta de diferentes maneras. Vamos a mirar cómo este lenguaje sagrado está conectado con procesos muy humanos. Para tal efecto, empecemos por mirar
Los 7 planetas primordiales que están conectados con las estrellas interiores. Algunos de ustedes lo conectarán con los 7 chakras. Y es cierto. Tenemos a Mercurio, que es el Azogue, que tiene un vínculo directo con nuestra glándula pineal, ubicada en el cerebro. Y si recordamos que Mercurio tiene una bella conexión con el mago, y el mago tiene una bella conexión con el proceso de discernimiento en Géminis y de selección en Virgo, podemos entender cómo a través de la glándula pineal en el cerebro se da la transformación del ser humano, se da el verdadero proceso alquímico. Y en ese recorrido aparece la luna, que tiene una conexión con la plata y su correspondencia con el cuerpo pituitario y la sella turca en la base de la cabeza. Si recordamos que la luna tiene que ver con Cáncer, con el proceso de la sacerdotisa, entenderemos la conexión de los registros akáshicos, de toda esa información que traemos vida tras vida, proceso tras proceso, para comprender que solo a través del subconsciente podemos transformar todo aquello que hemos construido para defendernos. En el proceso de los 7 planetas encontramos a Venus, que está correlacionado con el elemento cobre. Venus, como recordaremos, rige la garganta. ¿Por qué la garganta? Porque la garganta es la que permite el empoderamiento de la voz. Y si llevamos la conexión de Venus con la clave que nos permite crear en el universo, con la emperatriz, con la que nos permite construir nuestra realidad a través de la voz, podremos entender por qué es un centro nervioso que está ubicado en la garganta, porque es el que genera todas las realidades de nuestra conciencia. En el proceso de comprensión nos encontramos con el Sol, que está regido por el oro, ubicado en nuestro plexo cardíaco y tiene una correlación con el corazón. El Sol es la representación de nuestra individualidad encarnada. Al estar en el plexo cardíaco, nos recuerda ese vínculo con Dios directamente. En la cámara secreta del corazón están todos los registros de nuestra unión con Dios. Eso lo veremos más adelante cuando miremos en el árbol de la vida la correspondencia del Sol en el sexto Sefirá. Si avanzando con nuestro proceso encontramos a Marte. Su metal, el hierro, está ubicado en el ganglio prostático, debajo del ombligo. Marte tiene una función maravillosa porque no solo nos recuerda que es un elemento fundamental de la sangre, y la sangre es la que transforma todo nuestro cuerpo. Marte es la vitalidad, y como vitalidad, al estar ubicado en el ganglio prostático, es también la capacidad de crear vida. Por eso está regido ahí. En la astrología antigua decían
cuando no se habían encontrado los regentes de todos los planetas, que Marte regía Escorpio, y eso en cierta manera es cierto, porque Marte rige los procesos nocturnos en Escorpio y rige los procesos diurnos en Aries. O sea, hay una correspondencia perfecta en la creación. Por ende es el símbolo del hombre. Si lo vemos, así como Venus es el símbolo de lo femenino, de todo lo procreativo, Marte es el signo de todo lo generativo a través de la conciencia y a través de la vida. Después sigue Júpiter con su elemento estaño, ubicado en el plexo abdominal, en el hígado, como proceso de crecimiento. Júpiter nos recuerda que todo lo duplica, y uno de los órganos más grandes del organismo es el hígado. Ahí es donde manejamos todas las emociones, donde manejamos todas nuestras comprensiones. Por último encontramos a Saturno, el elemento plomo, que está ubicado en el plexo sacro, en la base de la espina. Es el que nos da toda la estabilidad, es el que nos permite ubicarnos, establecernos. Para seguir comprendiendo un poco esa dimensión dentro del ser humano, vamos a mirarlo desde la óptica del cuerpo, de cómo se manifiestan a través del cuerpo. Y para poder entender cómo se manifiestan a través del cuerpo, vamos a mirarlo en la representación que tiene que ver con toda la teoría del sonido y el color. Del lado izquierdo estamos mirando el cuerpo humano con las claves y la ubicación de los chakras en la correlación del cuerpo. Si nosotros miramos, la correspondencia es perfecta entre cada una de las claves, los chakras y su correlación en el cuerpo. Del lado derecho vemos la rueda de sonido y color. Esto nos va a hablar de cada uno de los colores que corresponden a cada signo, y cómo cuando se estudia toda la teoría de sonido y color, podemos sanar nuestro cuerpo a través de los colores. Pero bueno, este será tema de otro video o de otra presentación. No porque no sea interesante, sino porque es un tema demasiado profundo y bello para hablarlo en unos pocos minutos. Siguiendo con el desarrollo de nuestra propia integración de conceptos, vamos a comprenderlo ahora desde la óptica de los órganos, de cómo Aries está conectado con la clave 4, pero a su vez con la cabeza y los ojos, y cómo Tauro está conectado con la clave 5 y a su vez con el cuello y la garganta. Si hemos revisado atentamente todo lo que hemos hablado en el primer video y ahora en este segundo, encontraremos la correspondencia perfecta entre clave, planeta, chakra, signo y órgano. Como mi intención es ilustrar que todo se compenetra, que todo se integra, no voy a hacer mucha alusión a cómo cada órgano del cuerpo tiene una regencia y una correspondencia. Como decía, esto vamos a desarrollarlo en un video posterior. Miremos cómo se estructura la personalidad. Esto
me maravilla porque me permite comprender que todo ser humano, en su conexión con 4 planetas, estructura todos los procesos de su personalidad. Tenemos el Sol nos recuerda el ego, o el alma superior, que cohabita en nosotros, y que es una conexión directa, como ya habíamos hablado, con el yo uno, con nuestra conciencia. Por otro lado tenemos a Venus, que nos permite comprender cómo manejamos los deseos. Cómo manejamos los deseos basados en nuestras intenciones, en los modelos que hemos definido a través de la palabra, a través del verbo, los hemos materializado. Y cómo estos deseos a través del pensamiento, que es Mercurio, nos permite comprender que ese dúo dinámico, esa dupleta de pensamiento y sentimiento, construye nuestra realidad. Después nos encontramos con la luna, el alma vital o el alma animal. Esos recuerdos que traemos de otras vidas anteriores, esa conciencia que tenemos en la humanidad, que se manifiesta a través del odio, la agresión, el amor y todas las facetas, es el vínculo directo con nuestro vehículo físico. Y aquí comprenderemos que la inteligencia corporal, que es nuestro cuerpo, es el que desarrolla toda la dinámica de las formas de los cuerpos que son incorporados. Y eso es lo que hemos llamado zodiaco. Cuando uno en la personalidad tiene que trabajar la impulsividad, elige la energía Aries, el pragmatismo, Tauro, la apertura mental, Géminis, la sensibilidad, Cáncer, el autocontrol, Leo, el discernimiento y la selectividad, Virgo, el respeto y equilibrio de los otros, Libra, la transformación y autocomprensión, Escorpio, la maestría y enseñanza, Sagitario, la experiencia y la entrega de la sabiduría, Capricornio, la transformación de lo establecido, Acuario, y Piscis, la integración. Como pueden ver, esa plantilla que elegimos cuando nacemos, que llamamos carta natal, carta astral, mandala personal, es la que nos va a permitir comprender que el regalo de Dios es ser todos diferentes para entendernos los unos a los otros y poder crecer en unidad. Este es un proceso que no podríamos entender si no viéramos aspectos de Dios desde otras ópticas. Miremos a Dios en nuestra vida, a Jehová, Señor del universo, como lo querramos ver, a través de este vínculo, de esta representación de planetas, de chakras, de aspectos. Y veremos a Mercurio como el intelecto, y nos recordará a Dios como el sanador, a la luna como el aspecto viril o procreativo, y nos recordará la fuerza de Dios a través de del trabajo de los registros que traemos de vidas anteriores. Venus como el deseo y es la gracia que nos da Dios para crear. El Sol como el ego y es la semejanza de Dios precisamente.
Somos chispas divinas, semejantes a Dios. Marte como la voluntad, esa voluntad de actuar, pero también esa voluntad de vista desde la severidad de Dios, del actuar o no actuar, del comprometerse o no comprometerse, del permitir o no permitir. Júpiter como la memoria universal, como el proceso de justicia de Dios, la rectitud, lo que algunos llaman karma, que no es nada diferente a que yo consumo lo que he sembrado o a que yo cosecho lo que he sembrado. Y esa construcción de alma divina como la contemplación de Dios, como la estructura perfecta. Pero como vivimos en la dualidad, como seres humanos, también Dios nos recuerda que podemos tener vicios y virtudes, o buscar el punto del don, convertirlo. Así que Mercurio nos hablará de la envidia cuando no manejamos bien el razonamiento, o nos hablará bien de la claridad, de la caridad, cuando logramos comprender los procesos de los otros, si lo manejamos como el don de la inteligencia. Pero también nos hablará de la luna como la pereza, cuando nos metemos dentro de nosotros a vivir nuestra sensibilidad, nos volvemos hipersensibles, o de la esperanza como una virtud, o el proceso de la ciencia como la comprensión del subconsciente. También tenemos a Venus como un proceso de dualidad entre la lujuria y la templanza. Trabajaban como el temor a no usar adecuadamente la templanza como ser humano, como desarrollo del amor, y a la lujuria como un exceso en el uso de ese amor. Templar es forjar, y esa es la virtud que hay que construir. Después tenemos el Sol como proceso de fe, si lo vemos como virtud, o como proceso de orgullo. Por eso es que Leo, que es el que rige el Sol, cuando se vuelve magnánimo, maneja la fe y la ayuda a otros. Cuando se vuelve prepotente, maneja el orgullo. ¿Qué tenemos que conquistar? La sabiduría. Marte nos recuerda la conexión entre la cólera y la fuerza. La cólera cuando somos desenfrenados y la fuerza cuando logramos hacer lo que tenemos que hacer. El verdadero don es el coraje, es la voluntad de actuar. Después nos encontramos con Júpiter, que como decíamos son todos los procesos, que desde el vicio es la glotonería, es el aumento desproporcionado de lo que aún podemos asumir, pero también es el sentido justo desde la virtud. Y aplicando la justicia podemos llegar a la piedad, saber a quién debemos tratar bien y a quién no. Por último, Saturno nos recordará los procesos de avaricia y de prudencia, y cómo Saturno y Capricornio nos lleva el mejor don, el consejo. Como podemos comprender, aquí tenemos una correlación de todo lo que hemos hablado. Para empezar a finalizar esta presentación, no podría dejar de traer a colación nuestro maravilloso árbol de la vida y la representación de cada uno de los Séfiras en el proceso de la integración. Si vemos el Aketer como el yo uno, podemos entender cómo la luz divina se va desplegando y se va generando
poder hablar del árbol de la vida podríamos durar días enteros. No espero profundizar en ninguno de estos aspectos, solo quiero dejar una reflexión. Cada uno de los aspectos que estamos viendo nos recuerda algo que hemos venido a trabajar en nuestra conciencia y que se repite de una u de otra forma en todos los actos de nuestra vida. Cómo la integración física se da a nivel de la estructura de la personalidad, cómo se da en el plano físico como aspecto de la materialidad. Pero como digo, este será un tema que abordemos más adelante. Por ahora voy a cerrar con la imagen con la que presenté el primer video, porque es la reflexión sobre lo que es la astrología, cabalística. Es el presente, pasado y futuro de, como decíamos inicialmente, de un destino personal elegido. Este destino personal elegido nos ha permitido comprender, como dijimos en su momento, que la carta astral es una huella cósmica personal y que como huella cósmica personal es la que plasma todo nuestro aprendizaje. Si el saber humano está plasmado en todas nuestras experiencias, quiere decir que hemos logrado una visión integral. Por hoy no es más. Quería ilustrar en este video y en el anterior una visión pequeña y particular de lo que es la astrología cabalística. Cuando sea nuestro momento y tengamos oportunidad de compartir sobre otro tipo de aspectos, el universo nos lo permitirá. Por hoy les deseo una maravillosa comprensión de su propia naturaleza, de su propio proceso y de estos temas que hemos conversado. Que el Señor del Universo los acompañe en su sendero personal y los guíe hacia la autorrealización. Les envío un abrazo. Hasta la próxima.